Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más del canal. Bueno, perdonad el retraso, que sé que llevo como un año ya sin subir vídeos, pero hemos tenido una serie de complicaciones. Pero bueno, ya estamos aquí un poco de vuelta y por lo menos una miniserie de Grasshopper ya va tocando. Vale, y creo que tendríamos que empezar hablando un poco de qué es Grasshopper y sobre todo para qué sirve o para qué lo podemos usar. Vale, Grasshopper, por así decir, es una especie de adición que tiene Rhino, que lo que hace es mejorar su productividad y las capacidades de lo que puede hacer Rhino, o sea, exponencialmente. Es básicamente un lenguaje de programación visual, lo que quiere decir es que funciona con bloques. No sé si cuando erais pequeños alguna vez visteis este programa que era el Scratch, que era eso, ir como conectando bloques con bloques y cada bloque tiene, por así decirlo, su propia función. Comentar aparte que cada bloque tiene una función que normalmente suele estar relacionada con algún tipo de operación. Normalmente, si ya venís familiarizados, que por eso os recomiendo empezar por el curso de Grasshopper, los comandos de Rhino son muy parecidos a los comandos de Grasshopper. Si bien Grasshopper tiene ya una visión mucho más paramétrica y más relacionada con el tema geométrico desde el punto de vista matemático, que también es interesante que vengáis con una cierta base para un poco seguir el curso, más o menos, de forma aceptable. De todas formas, yo intentaré explicar en todo lo posible conceptos básicos según se vayan viendo, y creo que debería empezar explicando lo que es el mundo paramétrico, ¿no?, dentro del diseño. Y esto viene a decir que cada una de las operaciones que hagamos, sabéis que Rhino, una vez que hayamos hecho algún tipo de operación como Boolean Union o Boolean Difference, esta operación se queda ahí completamente para siempre. Lo que hace un tipo de diseño paramétrico es que se pueden modificar todos los parámetros que hemos ido introduciendo. Imaginaros que hemos creado un cubo, pues ese cubo se podría cambiar cada uno de los parámetros en función de nuestras necesidades presentes y futuras cuando terminemos el diseño. Esto es lo bonito del diseño paramétrico, que imaginaros que hemos tenido algún tipo de cambio a lo largo del proceso de diseño y podemos cambiar básicamente desde la primera figura con la que empezamos. O sea, cada uno de los procesos del diseño que hagamos es básicamente ajustable, o sea que se va a poder cambiar cada uno de los parámetros que hemos ido introduciendo. Y yo creo que esto viene un poco de la mano de para qué me va a servir Grasshopper. Y yo veo Grasshopper, o sea, yo soy arquitecto y lo veo como una forma de mejorar mi productividad a la hora de hacer cosas que van en función de repetición, primero de todo, o sea, que tareas en las que necesito repetir una cosa durante cierto tiempo. O sea, sé que existe el comando array, etcétera, pero el Grasshopper os va a dar, que ya iremos viendo, unas ciertas funcionalidades para ir modificando casi individualmente los objetos en una serie muy grande. Y creo que es básicamente un poco la navaja suiza, de ahí el título del vídeo, porque si bien no lo hace todo perfecto, o sea, hay mejores programas para hacer diferentes funciones, creo que es una muy buena herramienta, porque una vez que tienes los conocimientos que son necesarios para aprender a utilizar Grasshopper, creo que después se pueden, o ves muchas posibilidades a la hora de aplicarlo en el día a día. Bueno, esto es útil pues para arquitectos, diseñadores, yo creo que básicamente para todo el espectro del diseño siempre es bueno entenderlo y por lo menos expandir un poco vuestro conocimiento, ¿no?, en lo que viene siendo el área del diseño. Así que yo simplemente os animo a que le deis un trial, como dicen los ingleses, y probéis lo que es Grasshopper. Y si vienes de fuera del panorama del diseño, pues también te animo a que te quedes a ver un poco lo que viene siendo esto del diseño paramétrico, que nunca se sabe. Vale, pues creo que antes de empezar nada, hay que explicar cómo se pone en funcionamiento Grasshopper. Y nada, acabo de abrir la aplicación de Rhino y está todo por defecto, aparte de una serie de cositas que he movido por aquí, pero nada, todo según viene de fábrica. Así que nada, le daríamos aquí al botoncito verde que pone Launch Grasshopper. También podéis escribir aquí en la barra Grasshopper y normalmente siempre tarda unos segunditos, que aparece aquí un logo de un saltamontes y una barra de carga. Y nada, esto sería un poco la interfaz. Voy a ponérmela aquí a la izquierda. Y cómo trabajamos normalmente
es teniendo a la derecha de la pantalla esta pantalla, la pondríamos ahí y daríamos doble clic sobre la pestaña de perspectiva, porque normalmente vamos a trabajar en entorno 3D, aunque si fuésemos a trabajar exclusivamente en el entorno 2D, pues nos pondríamos la vista desde arriba y ya está, ¿vale? Entonces nada, este vídeo va a ser un poco para explicar lo que viene siendo la interfaz y cómo empezar a jugar un poco con Grasshopper. Esto simplemente que tenéis aquí, pues son los archivos, bueno, los últimos archivos que tendríamos. En este caso a mí solo me aparecen los que vienen por defecto, que son los que os aparecerían a vosotros también, que son una especie de como demos que os ofrece Grasshopper, pues para ir intentando entender un poco cómo va la cosa. Así que nada, si queréis poneros en funcionamiento ya, y para iros explicando una serie de cosas, pues simplemente daríamos doble clic sobre el canvas y pondríamos la función que queremos hacer. Yo os recomiendo tenerla en inglés, normalmente trabajamos en inglés, así que yo todos los comandos también los iré diciendo en inglés. Point, bueno, que ese es el punto de toda la vida. Doble clic, ya sabéis, para escribir comandos. Es muy parecido a Grasshopper en cómo funciona y la cantidad de comandos, como os he comentado antes, cómo funciona, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí, como os decía, es un programa que funciona a base de bloques. Entonces los bloques, como vemos, estos bloques salen unas flechas que se irán conectando a otra serie de bloques. Aquí, como siempre, tenemos para abrir archivo, guardar, podemos hacer también algún tipo de dibujo, marcación, que esto siempre viene útil, sobre todo si trabajas con más personas, etcétera, para hacer apuntes o incluso notas para tú acordarte en un futuro de lo que estabas haciendo. Aquí es donde navegamos normalmente, donde tendremos pues todo el tema de las funciones que vamos a ir usando, como os decía, muy centrado en temas matemáticos, de un poco de manejo de datos, un poquito por encima, pero nada, muy poca cosa, porque al final estamos utilizando datos que no dejan de ser puntos y líneas y planos, etcétera, ¿no? Que es como funciona. Y aquí lo que es interesante es que Grasshopper ya no solo que sea muy potente por sí mismo, o sea, también tenemos la opción de añadir una serie de plugins que se descargan desde la web Food for Rhino, se llama. Os la dejaré ahí puesta en la pantalla para que la veáis, y esto ya expande completamente las posibilidades. Os va a venir, creo, instalado por defecto el Kangaroo 2, que es simplemente un programa de físicas, o sea que podrías poner gravedad, etcétera, a tus objetos, que también ya lo iremos viendo un poco en los futuros vídeos, pero nada, por el momento simplemente que sepáis que todas las opciones están aquí arriba y nada. También importante, a veces el tema de cómo se ven los bloques os van a aparecer igual sin el nombre completo y os aparece solo esto, os aparece simplemente con el icono con el que aparece el bloque. Yo, como normalmente trabajo, como me parece más sencillo, es simplemente dibujar nombre completo y no quitar, y quitar el apartado de Draw Icons, ¿vale? Importante, estas opciones las tenéis también por aquí, ¿vale? Yo suelo trabajar siempre con el botoncito verde, que ahora lo vamos a ver. Voy a escribir un par de comandos y os voy a explicar un poco cómo funcionan las dinámicas así más básicas de Grasshopper. Pues una vez ya tenemos un comando, en este caso es el punto, como veis no aparece nada en ningún sitio y nos aparece como una señal de error, ¿no? Siempre cuando Grasshopper ve que hay algo mal, siempre os lo pone rojo o os lo pone naranja, etcétera. Y esto te dice como que que falta algún dato, ¿vale? Entonces la forma más fácil de definir o la más rápida, la que suelo usar yo, es simplemente dar clic derecho, set one point, y entonces nos vendríamos aquí a Rhino normalmente, como siempre habéis usado, y le vendríamos aquí al donde pone el punto. Pondríamos un punto ahí, por ejemplo, en el centro, ¿vale? Y ahora volvemos a darle aquí, set one point, seleccionaríamos con esta de seleccionar de Rhino, y ya como tal se nos ha enlazado este punto que tenemos aquí dentro de Grasshopper. Entonces ya podemos hacer un poco lo que queramos con este punto dentro de Grasshopper. Esto es una dinámica que suele funcionar para prácticamente todo. Imaginaros que en vez de un punto tengo un rectángulo y podríamos darle aquí curve. Y estos suelen ser los hexagonales, ¿vale? Los hexagonales, para que vosotros os hagáis una idea, aquí también, aquí arriba, son las que, por decirlo de alguna manera, se enlaza
lo que tenemos en Grasshopper con lo que tenemos, lo que tenemos en Grasshopper con lo que tenemos en Rhino, ¿vale? Entonces si ahora le daría clic derecho, Set One Curve, y me vengo aquí, entonces ya tendría, como veis, se me ilumina en verde, ya tendría seleccionada esta figura ya como linkeada a Grasshopper, entonces ya podría empezar a modificarla como quisiera. Vale, esta es una de las maneras que, como os decía, solemos querer cosas paramétricas, entonces pues hay diferentes maneras de definir puntos dentro de Grasshopper. Si nos venimos aquí a los comandos, vale, si nos venimos aquí y escribimos construct point, pues esto sería la forma paramétrica de construir un punto dentro de Grasshopper. O sea, si queremos modificar cada uno de los detalles, yo normalmente suelo empezar con la manera que os he dicho, esta de que tengo cosas aquí en Grasshopper, digo en Rhino, y me las traigo a Grasshopper. Pero también esta sería otra opción, ¿vale? Pondríamos aquí construct point y aquí pues nos pediría que como entrada, como input, necesitaremos coordenadas x, y y z, pues esto simplemente se lo daríamos. ¿Cómo escribimos o cómo le damos números dentro de Grasshopper? Pues simplemente como antes, haciendo doble clic, y en este caso simplemente poniendo un número y dándole al intro, ¿vale? Con esto ya se te aparecería esto que se llama el number slider, y con este número pues ya podrías situarlo aquí dentro del point, y como veis y os fijáis a la izquierda, en cuanto empiezo a deslizar ya mi número se va moviendo por el eje de las X. Si esto lo pusiera en el eje de las Y, pues haría lo mismo. Si selecciono, vale, esto os lo tengo que explicar ahora, que es lo que había seleccionado aquí en verde. Si os dais cuenta, esto está en verde. Ahora mismo si lo deselecciono, vamos a ver todo lo que tengo hecho dentro de Grasshopper. A mí esto me parece un poco demasiado, sobre todo cuando empiezas a añadir más y más comandos. Entonces yo suelo activar el verde. El verde lo único que hace es que el comando que tienes seleccionado es lo que ves en este caso. Si yo me empiezo a moverlo y lo deselecciono, veis que se me ha deseleccionado. Y solo cuando lo selecciono me aparece otra vez el punto en verde. Aquí también tenéis como opciones de visualizado, que esto pues ya os lo ponéis vosotros a vuestro gusto, pero básicamente esto es un poco cómo funciona. Vale, imaginaros que queréis trabajar viéndolo todo, pero a veces en el programa no queréis que se vea. Por ejemplo, tenemos aquí otro punto que si no se ve, no se aprecia bien. Uy, perdón. Si me vengo a Rhino y le doy a Hide el punto que tenía ahí hecho en Rhino, que era el que manejaba este punto, pues ya con esto veríamos que tengo estos dos puntos ahí seleccionados. Y una vez se selecciona, sí es verdad que cambia de color de rojo a verde, pero es verdad que se te queda guardado, y entonces cuando empiezas a hacer una serie de comandos es muy sucio, ¿no? Trabajar de esa manera. Por eso me gusta más trabajar con el verde siempre y solo ver lo que selecciono. También si trabajásemos así, otra opción de trabajar de manera limpia sería seleccionar lo que no queremos ver y le daríamos a Preview Off. Entonces, como tal, si vemos aquí el comando se me pondría en gris más oscuro, y entonces eso ya significa que no se ve. ¿Vale? Pues nada, eso es un poco las bases de cómo funciona la interfaz. Creo que no me he dejado nada. Si me dejo algo, os lo diré en el próximo vídeo, pero ya veis que os animo básicamente a que abráis el Grasshopper y veáis un poco cómo funciona el tema de poner comandos, y ver que no es nada difícil como tal empezar a funcionar en Grasshopper. Podéis probar a poner comandos como puede ser un array, por ejemplo, un rectangular array. Tenemos aquí el rectangular array, funciona de la misma manera prácticamente de cómo funciona en Rhino normalmente. Entonces nos pediría una geometría como input, pues si en este caso queremos poner un punto, pues aquí pondríamos la geometría, pues un punto. Entonces cuando seleccionamos vemos que nos ha hecho el array de este punto, y aquí pues podríamos definir una celda, que en este caso si queremos poner este tamaño como celda, pues aquí se nos haría cuadrados de este tamaño, ¿vale? ¿Qué es lo bonito de esto? Que si tenemos, por ejemplo, una cosa que tenemos enlazada dentro de Rhino, como es en este caso el punto, ¿vale? Podemos seleccionar ese punto, moverlo, y se nos movería todo lo que tengamos hechos dentro de Grasshopper. Eso para mí también me parece una locura, porque cuando, imagínate, tienes una cosa muy compleja y modificas igual el diámetro, mira, como tenemos esto también enlazado dentro de Rhino, si ahora mismo hiciésemos esto más pequeño, pues nuestra array simplemente se nos haría más pequeño otra vez. O sea, imaginaros ya simplemente con estas posibilidades ya
es muy potente. Entonces imaginaros que tenemos esta geometría y decimos, vale, pues en cada una de estas geometrías quiero que aparezca un polígono, ¿no? Pues entonces nos vendríamos aquí, Polygon, vendríamos aquí al programa que es un polígono, que esto simplemente genera un polígono y te dice, vale, ¿desde dónde quieres hacer el polígono? Pues yo le digo, pues quiero hacerlo desde mi geometría, que es en este caso los puntos que me han salido, ¿vale? Del rectangular array, por eso te pone geometría, porque puedes poner aquí lo mismo que puedes poner un punto, puedes poner un rectángulo, etcétera, ¿no? Vale, y decimos, vale, pues a partir de esta geometría, estos puntos, pues los vamos a meter dentro del plano y como veis, se nos ha creado un array de polígonos que tienen como centro estos puntos. ¿Lo veis? Sencillo. Así que nada, os invito a que exploréis un poco las posibilidades que tiene esto de momento, así un poco por encima, de familiarizados y ver que al final Grasshopper no come, es un saltamontes. Así que nada, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.